creación y evolución. Dios, el Padre, es el pensamiento compulsivo y contemplativo llamado vida, una continuidad que nunca puede detenerse, así como tampoco nuestros pensamientos pueden hacerlo. Para que el pensamiento, o la vida, sea una expansión permanente hasta el infinito, debe tener una razón para continuar. La razón somos nosotros. Cada uno de nosotros se convirtió en una parte de la mente de Dios, para que a través de nosotros, la vida pueda continuar extendiéndose hasta el infinito, el cual, no tiene medida en el tiempo, porque el infinito existe en este momento, es la continuidad y eternidad de la hora. Palabras de Ranta: ¿quién puso las luces en los cielos? ¿Quién diseñó el encanto de las flores y la magnificencia de los árboles? ¿Y quién creó el enigma y la maravilla llamada hombre? No fue Dios, la totalidad de la vida. Fuimos nosotros, los dioses, los maravillosos hijos de un Padre amante de todo, quienes crearon todo lo que existe. Todo. El Padre es la sustancia, la masa de pensamiento de la cual vienen todas las cosas. Pero nosotros, que poseemos la capacidad de pensar y la capacidad de sentir, y la divina esencia del libre albedrío, somos los supremos creadores en la vida. Dios, es, la totalidad del pensamiento, la fuente de todo lo que existe. Pero somos nosotros quienes hemos tomado el pensamiento del Padre, y hemos creado todo el esplendor y el encanto de la forma creada. A través de nuestro poder creativo y nuestra soberanía de dioses, tenemos la capacidad de aceptar, mantener, y contemplar el pensamiento, y a través de esa inteligencia hemos formado cada cosa que existe. Imaginemos por un momento alguna fantasía, una fantasía que sea excitante, emocionante, volátil para nuestro ser. Ahora sentimos toda la emoción de esa fantasía. Es así como nuestro universo fue creado, así fue creado el hombre, y así es como se crea cada cosa, mis amados maestros, en conjunto somos, los creadores de toda la vida. Somos quienes fabricaron las espectaculares estrellas que vemos en nuestros cielos. Somos quienes crearon las realidades de color, diseño, textura y olor. Somos, las magníficas criaturas de un Padre magnífico, que es verdaderamente todo lo que existe. No somos los bastardos del universo, somos creadores. Somos la suprema inteligencia de Dios expresándose en nuestra propia creación llamada hombre, y toda la vida está ahí, esperando nuestra presencia, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Vosotros, mis amados hermanos, sois criaturas eminentes de proporciones divinas, que guardan latente dentro de sus seres la inteligencia y el poder de crear todas las cosas. Y ni siquiera lo sabéis. ¿Somos más que criaturas de carne? Somos entidades extraordinarias expresándose a través de la forma, para así continuar con las capacidades creativas que existen dentro de nosotros. Sin nuestros procesos creativos de pensamiento, nuestra soberbia inteligencia, y la profunda emoción dentro de nuestras almas, sin todo lo invisible que existe en nosotros, no seríamos nada. Sin nuestras capacidades creativas la vida tampoco sería nada, porque el pensamiento no podría propagarse para convertirse en los valores de vida, o en la eternidad que aún tiene que ser vivida. Sin nuestros valores creativos, nada sería reconocido por lo que es. ¿Cuál sería el sentido de la vida y la belleza de una flor si no hubiera nadie que apreciara su encanto? No tendría significado sin nosotros. Sin nosotros, nunca habrían existido las estaciones ni brotado las flores. Y el sol nunca hubiera salido, ni soplado los vientos, pues nosotros creamos este reino de acuerdo con nuestros propios designios y propósitos, y todas las cosas nacieron gustosamente para glorificar al Dios que yace dentro de todos nosotros. ¿Quién diseñó este magnífico lugar para ser habitado, sino nosotros? ¿Acaso no somos las criaturas de suprema inteligencia? Realmente lo somos. Nosotros no evolucionamos hasta ese punto, siempre lo hemos sido. Ahora, yo estoy aquí para enseñarles a convertirse en seres ilimitados, pero primero les voy a enseñar lo preciosos que son y lo mucho que valen. Para saber que somos seres divinos, para entender la suprema inteligencia y el impresionante poder que poseemos, es importante entender cuál es nuestra herencia.
es importante entender cómo nos convertimos al principio, en chispas de luz de increíble poder, y cómo hemos evolucionado hasta convertirnos en el enigma llamado hombre. En nuestro libro de los libros dice, en el principio fue el verbo y todo estaba en el verbo. De lo más inexacto. La palabra no era nada sin el pensamiento, pues el pensamiento es la base y el creador de todo lo que es. En el principio, en lo que nosotros llamaríamos el principio, solo existía la infinitud del pensamiento. Ahora, a la infinitud del pensamiento yo la llamaré Dios, el Padre. Lo que nosotros llamamos Dios es, en un entendimiento más ilimitado, el pensamiento, la causa principal y el fundamento de toda la vida. Todo lo que es, siempre ha sido y siempre será, se deriva del pensamiento, la inteligencia que es la mente de Dios. Por lo tanto, en el principio existía el espacio infinito del pensamiento. Y Dios siempre habría permanecido como pensamiento sin forma si no se hubiera contemplado a sí mismo, si no hubiera volcado y replegado hacia adentro, hacia sí mismo, el pensamiento que Él era. Cuando el Padre contempló el pensamiento que Él era, se extendió en una forma única de sí mismo, porque cada vez que se contempla un pensamiento, la acción del razonamiento puro expande el pensamiento, este se convierte en algo más, se magnifica. De esta manera, el Padre, que nunca antes había extendido su ser, se contempló a sí mismo hasta convertirse en una mayor grandeza. ¿Qué produjo en el Padre el deseo de comprenderse a sí mismo y ampliar su existencia? El amor. La pura esencia, el puro propósito del pensamiento contemplativo, es el amor. Fue el amor de Dios por sí mismo, lo que le dio el deseo de contemplarse, y convertirse en una forma única y extendida de sí mismo. A raíz de aquel movimiento del amor nacimos todos nosotros. Porque cuando Dios se abrazó a sí mismo y se amó hasta una mayor grandeza, todos nosotros nos convertimos en aquello en lo que Dios se había extendido. Cada uno de nosotros se convirtió, en aquel mismo momento maravilloso, en una parte ilustre del primer pensamiento contemplado y extendido. Siendo la primera unidad engendrada por Dios Padre, cada uno de nosotros se convirtió en un Dios de Dios, en un Hijo del Padre, y en una parte de la divina inteligencia, la mente de Dios. Nosotros, los dioses, somos la única creación que viene directamente de Dios. Somos la única creación que siempre será un duplicado exacto de lo que el Padre es, porque somos el Padre en una forma ampliada de sí mismo. Todo lo que el Padre es, Él lo es infinitamente en el conjunto de sus amados hijos. Dios, el Padre, es el pensamiento compulsivo y contemplativo llamado vida, una continuidad que nunca puede detenerse, así como tampoco nuestros pensamientos pueden hacerlo. Para que el pensamiento, o la vida, sea una expansión permanente hasta el infinito, debe tener una razón para continuar. La razón somos nosotros. Cada uno de nosotros se convirtió en una parte de la mente de Dios, para que a través de nosotros, la vida pudiera continuar extendiéndose hasta el infinito, el cual, de hecho, no tiene medida en el tiempo, porque el infinito existe en este momento, es la continuidad y eternidad de la hora. Con el propósito de avanzar, el Padre nos dio a cada uno de nosotros la única cosa que siempre existió y siempre existirá, la totalidad del pensamiento, o sea, la totalidad de Dios. A cada uno de nosotros nos fue dado, por el Padre y para el Padre, todo lo que nosotros somos, una inteligencia divina, y una voluntad creativa y soberana. A través de esa inteligencia y de la voluntad libre, se nos dio el poder de tomar el pensamiento que el Padre es, y extender lo que somos de acuerdo con nuestros propios procesos de pensamiento contemplativo. Dios, la mente divina, se extiende continuamente, y aumenta a través de cada uno de nosotros. El Padre se convierte instantáneamente en todo aquello en lo que nosotros nos convertimos al extendernos. Y todo aquello que el Padre llegue a ser, a través de la expansión de todos sus amados hijos, en eso nos convertimos al momento, porque cada hijo es el receptor de todo lo que el Padre es. Así, a través de nuestros propios pensamientos contemplativos siempre podemos ser lo que Dios es, un reino continuo, expansivo, extraordinariamente maravilloso. En nuestro comienzo,
Cuando el pensamiento se contempló a sí mismo, se extendió en el principio de pensamiento llamado luz. La luz fue lo primero que se creó, porque siempre que el pensamiento se contempla y se expande, baja a una frecuencia vibratoria que emite luz. La luz es, por lo tanto, la primera forma a la que desciende el pensamiento contemplado y expandido. Nuestra herencia comienza con el nacimiento de la luz, pues cada partícula de luz nacida del primer pensamiento contemplado, se convirtió en un individuo, un Dios, un hijo. Así, en el momento de la creación, todos nos convertimos en lo que se llama seres de luz. Todos fueron creados como seres en ese mismo momento. Todas las entidades que han existido, o existirán, fueron creadas del pensamiento hasta convertirse en luz cuando Dios se contempló a sí mismo. La luz, que emanaba del espacio de pensamiento, se convirtió en parte de la mente de Dios, el flujo de todo pensamiento o río de pensamiento, la luz en la que nos convertimos cada uno, era y es, la inteligencia que nosotros somos, es Dios en su forma extendida de luz. Esa luz divina, que es nuestro cuerpo original y permanente, es el espíritu de nuestro ser, o lo que yo llamo el Dios de nuestro ser, porque nuestro espíritu es Dios, la mente de Dios en forma individual. Hasta este día aún poseemos nuestro espíritu original, el Dios, yo original, el cuerpo de luz original en el que nos convertimos en toda nuestra gloria cuando el pensamiento, nuestro amado Padre, se contempló y extendió hasta convertirse en la luz. En nuestros comienzos, cuando el pensamiento, oh Dios, pasó a través del espíritu de nuestro ser, se creó una emoción, pero era efímera. Así que nuestra alma se creó a través de nuestra fuerza creativa, para absorber el río de amor que salía de Dios el Padre. Se creó con el propósito de capturar el flujo continuo del río de pensamiento, y llevarlo a un estado de quietud, en forma de emoción. Nuestra alma, que vive dentro de nuestro espíritu, es lo que nos permite ser un principio creativo. Porque para crear debemos poseer la capacidad de retener la imagen del pensamiento clara y firme en la memoria. De esta manera, podemos templar el pensamiento y expandirlo hasta formar los valores creativos que llamamos realidad. Para crear una flor nueva y única, tiene que emerger el pensamiento de una flor. El pensamiento de la flor, toma del flujo de pensamiento, que es uno, con el espíritu, o la luz de nuestro ser. El pensamiento, se mantiene claramente en nuestra alma como una imagen, en forma de emoción. A través del deseo, podemos recobrar ahora la imagen del pensamiento, flor, contemplarla y extenderla en cualquier forma única, color, o tamaño que deseemos. Podemos de manera única, crear una flor, la que nosotros queramos y en el momento en que nosotros lo deseemos. Manteniendo el pensamiento perfectamente fijo en la memoria, podemos dibujar el retrato de esa flor perfectamente. Sin nuestra alma, no podríamos extender al Padre hasta la forma creada, pues no podríamos mantener el pensamiento inmóvil para contemplarlo y extenderlo hasta la creación. Lo que nosotros llamamos creación es realmente el valor de la vida que siempre ha existido. La creación no tiene un principio y, no tiene fin. Los creadores a partir de la esencia del pensamiento somos todos nosotros, las entidades de luz, los dioses. Todas las cosas han sido creadas por los hijos a partir del pensamiento que el Padre, es. Todo cuanto los hijos crean, se convierte en el yo extendido del Padre. Todo lo que vemos a nuestro alrededor se llama materia. El Padre es la materia, porque todas las cosas son Dios. Pero los creadores y diseñadores de la materia son los maestros artesanos que todos nosotros somos, los dioses que somos, pues tuvimos, desde un principio, el propósito inteligente de crear en materia cualquier ideal que podemos visualizar a través del pensamiento. Todas las cosas nacen del pensamiento. Cada objeto material tuvo como punto de partida un pensamiento que fue abrazado en emoción para formar un ideal de creación. Antes de que algo fuese creado, el alma primero visualizó ese pensamiento como un ideal. Todo lo material fue creado y formado por los dioses mediante un ideal de pensamiento visualizado, utilizando la materia que es el Padre. Toda la materia está rodeada de luz. Los científicos empiezan a sospechar, y han acertado en su
Suposición, que si se toma la luz y se disminuye o reduce su frecuencia vibratoria, se convierte en materia bruta. ¿Y de dónde vino la luz? Del pensamiento, de Dios. Cuando contemplamos el pensamiento y lo abrazamos emocionalmente, este se extiende hasta la frecuencia vibratoria de la luz. Si reducimos el movimiento de las partículas de luz y lo condensamos, creamos el electrón, un campo electromagnético que contiene polos positivo y negativo, lo que llamamos electricidad. Si reducimos y condensamos el pensamiento más aún, más allá de campos electromagnéticos, el electrón se coagula en materia bruta. La materia bruta se agrupa entonces en la estructura molecular y celular llamada forma. Y la forma se mantiene unida debido al pensamiento que el alma visualizó como ideal de creación. Todas las cosas se crean tomando lo que no tiene velocidad, el pensamiento, y extendiéndolo hasta aquello que sí la tiene, la luz, luego reduciendo la velocidad de la luz hasta que creamos esto y aquello y todo lo que hay a nuestro alrededor. Amados maestros, sois vosotros quienes habéis creado, a través de vuestros propios procesos de pensamiento, la belleza y el esplendor de todo lo que existe. Somos nosotros quienes hemos creado todas las cosas, desde el pensamiento hasta la luz, el electrón, la materia y la forma, simplemente pensándolas y sintiéndolas hasta darles vida. Nosotros, que éramos pensamiento reducido a luz, contemplamos esa luz en la que nos habíamos convertido, y la amamos. Al hacer esto, redujimos la luz otro escalón para crear el electrón. Al contemplar el electrón en el que Dios se había convertido a través de nuestros procesos de pensamiento, lo redujimos nuevamente hasta la materia bruta, o pensamiento coagulado, la forma más baja de pensamiento y a la vez otra dimensión del Padre en sí mismo. Entonces, nuestro primer movimiento fue el reconocimiento de lo que se llama, la ciencia del pensamiento transformado en materia. Y esta ciencia nunca se nos enseñó, fue simplemente entendida, porque era un proceso de vida en el cual estábamos envueltos. Fue a partir de esta ciencia, de este entendimiento, que empezaron las formas creadas. En el principio de las formas creadas, los dioses se contemplaron a sí mismos, las luces que eran, y crearon el ideal de luz en materia al crear lo que se llama soles. ¿Quién creó este universo y todos los universos que rodean un sistema solar incluso mayor? Nosotros lo hicimos. Nosotros los diseñamos simplemente. Cada cosa que creamos, a través del pensamiento contemplado, aumentó nuestra experiencia, permitiendo que los sentimientos se originaran en nuestra alma. Y fue a través de los sentimientos como se creó el plano de la materia. Nuestra divinidad yace en que nosotros somos, las primeras chispas de luz. Y en nosotros, los creadores, hemos creado desde el Padre con nuestra voluntad soberana todo lo que existe. Dios no creó los universos, Él es, los universos. Nosotros los creamos a partir de nuestros procesos de pensamiento sintiéndonos en nuestras almas. La mayoría de nosotros estaba entre los dioses que vinieron a este lugar llamado Tierra hace muchos eones, y aquí creamos toda la vida y la hicimos evolucionar. Durante millones de años, tal como nosotros conocemos el tiempo, tomamos del pensamiento que el Padre es, y con nuestra suprema inteligencia y poder creativo, diseñamos nuestros ideales de creación. Nosotros, las entidades de luz, formulamos aquí organismos vivos a partir de la bacteria que se formó por la reacción de la materia gaseosa con el agua. Esa fue la esencia con la cual creamos los diferentes valores de vida. Al principio, nuestras creaciones eran meramente materia agrupada expresándose como, un montón de algo. Nuestra creatividad era muy simple, porque apenas empezábamos a entender la realidad de la materia y cómo crear a partir de ella. Pero tras eones de tiempo, creamos las plantas y los animales, y cada criatura viviente sobre este plano. Las criaturas fueron concebidas por nosotros como una expresión de nuestra emoción creativa, como una expresión de vida creativa, formas de vida que poseían movilidad y podían expresarse por sí mismas. Debemos entender que nosotros no trabajamos para crear estas cosas, pues como seres de luz no teníamos un cuerpo con el que trabajar.
Cualquier cosa que deseábamos crear, simplemente nos convertíamos en ella, para dar sustancia a la materia, para darle personalidad, para darle inteligencia y diseño, nos convertíamos en una parte de cada cosa que creábamos. Una vez que cada creación se convertía en parte viviente de la inteligencia de su creador, nos separábamos de nuestras creaciones, siempre en busca de creaciones mayores. Ninguna de las cosas que creamos aquí sería tan hermosa y sublime, tendría un significado con propósito, si no tuviera dentro de sí el aliento de vida de su creador. Nosotros somos quienes infundieron en nuestras creaciones la inteligencia, o patrones de memoria genética llamados instinto. Es lo que dio a nuestras creaciones un propósito de ser y los medios para que evolucionaran nuevas especies. Las nuevas especies aún llevarían dentro la inteligencia del instinto, el aliento de vida de los grandes dioses creativos que pusieron en marcha los patrones de la evolución. Por eso todas las cosas vivientes tienen dentro de sí la divina esencia que es la chispa de vida, que viene de nosotros, los dioses, sus creadores. No fue hasta que una cadena de alimentación hubo sido claramente establecida, que los dioses decidieron crear un vehículo de materia a través del cual pudieran experimentar sus creaciones y continuar expresando su creatividad, pero como ellos mismos más que como sus creaciones. Y por esto, crearon la encarnación llamada hombre. Ahora, el pensamiento es una frecuencia penetrante, una esencia que pasa a través de la materia. Por eso los dioses, que eran pensamiento en forma de luz, podían convertirse en la flor y sin embargo nunca olerla, nunca conocer su esencia. Ellos eran como la brisa que soplaba entre los árboles, pero nunca podían sentir o abrazar a el árbol. Ellos podían pasar a través de la piedra, pero no podían sentirla porque el pensamiento no es afectado por la materia que la piedra es, pues le falta sensibilidad para sentir la esencia de una vibración más baja. Para que los dioses pudieran oler la flor, sostenerla, adornarse con ella, para que pudieran conocer su belleza y experimentar su viveza, tenían que crear un vehículo de materia que vibrara a la misma velocidad que la flor. De este modo, la encarnación llamada hombre, se creó después de que se hubieran creado todas las demás cosas, para que los dioses pudieran sentir y experimentar sus propias creaciones, y expresar su capacidad creativa a través de la materia bruta, o lo que llamamos, masa solidificada, el pensamiento llevado a su forma más baja. El hombre fue creado según un ideal de pensamiento, para ser un vehículo que los dioses pudieran conducir desde adentro. Era el cuerpo perfecto un dios, pues podía contener el alma y estar envuelto por el espíritu del dios. A través de un cuerpo, los dioses podían tocar la flor y oler su esencia, y la experiencia de aquello sería grabada para siempre en sus almas como sentimientos, el tesoro de sus acciones. Ahora podían mirar realmente un árbol y contemplarlo, saborear su olor y tocar su belleza. Ahora los dioses podían verse, tocarse, abrazarse y hablarse el uno al otro. Ahora podían alimentarse y observarse y ser completamente volátiles el uno para el otro. Y ahora los dioses, como hombres, tenían una aventura en materia totalmente nueva con la que jugar, para adquirir la esencia invisible llamada sentimientos. De este modo, los dioses, seres de luz sin densidad material, crearon una densidad apropiada para su ideal. A través de la masa del cuerpo ellos podían expresarse en una nueva realidad, pensamiento manifestado en la forma llamada materia. Con eso se convirtieron en Dios, pensamiento divino manifestado en la inteligencia de la masa celular llamada humanidad. Y así se convirtieron en Dios hombre, hombre Dios, Dios expresándose en la maravilla de la forma humana, hombre expresando al Dios dentro de sí mismo para continuar la expansión de su Padre hacia la eternidad. Los primeros hombres surgieron después de muchos experimentos hechos por un grupo de dioses. Al principio, solo fueron creados del género masculino, y ni siquiera tenían genitales. Los cuerpos que habitaban los dioses, fueron diseñados para albergar una estructura de fuerza que capacitara a los seres de luz, para mejorar continuamente sus cuerpos, de modo que estos pudieran vivir y coexistir en un medio muy peligroso.
El cuerpo fue diseñado para que la memoria de cada pensamiento que el Dios abrazara emocionalmente fuera grabada en cada célula y así transferida a través del proceso de reproducción. El hombre llevaría en su semilla los patrones del entendimiento que había alcanzado hasta ese punto, y la mujer los llevaría en su óvulo. A través del acto de copulación, los patrones genéticos de ambos se juntarían para crear una entidad incluso más avanzada, basada en el aprendizaje y las realizaciones de sus padres. Sin embargo, a través de este proceso estaban creando solamente un cuerpo mejor, no un mejor espíritu. A medida que el entendimiento de los dioses viviendo como hombres empezó a crecer, por necesidades de supervivencia, el cuerpo fue continuamente perfeccionado desde su forma primitiva o, como nosotros decimos, evolucionó, un proceso que ha continuado durante más de 10 millones de años, según nuestro cálculo del tiempo. Ese es el tiempo que ha tomado para que nosotros nos convirtiéramos en lo que somos en este momento. Nuestro cuerpo es joven. El hombre, en su verticalidad y movilidad, solo tiene 10 millones de años. Pero nosotros, los seres de luz, siempre hemos existido. Porque, ¿cómo se puede determinar el principio del pensamiento contemplativo basándose en el tiempo, cuando éste no existía? Todo lo que existe en este plano lo creamos nosotros. Por eso la realidad no estaría aquí si no fuera por todos nosotros. Los animales son amados porque han recibido el aliento de vida a través de nosotros, sus creadores. Las flores son amadas, porque llevan en ellas los patrones de nuestra belleza. Toda la vida lo lleva. Y todo es gracias a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los dioses de luz, los creadores de vida. Somos el pensamiento grande e infinito, ampliado y rebajado hasta la materia creativa. Somos una parte de Dios, el pensamiento eterno, experimentando la forma llamada humanidad. Somos una parte de Dios manifestado como hombre para continuar la expansión del pensamiento hasta la eternidad. Desde el espléndido momento del nacimiento de nuestras almas, cada uno de nosotros comenzó a evolucionar y a extenderse. Nuestras almas nos capacitaron para capturar el pensamiento y retenerlo en forma de emoción. De esta forma, pudimos ir hacia adentro, contemplar el pensamiento y extenderlo hasta la creatividad. Esto es lo que permitió que el mundo surgiera, que la flor diese fruto y que los animales evolucionaran y se dispersaran. El pensamiento, que es nuestro amado Padre, es emoción sin manifestar. No se da crédito a la existencia del pensamiento hasta que no se manifiesta como emoción dentro del alma. Una vez que el pensamiento se abraza y se graba dentro del alma, se convierte en realidad. A partir de aquí ya posee forma, estructura y sentido. La forma creada es, por lo tanto, la evolución del pensamiento hasta la emoción. Eso es lo que permite que sea creada la materia. Eso es lo que nos permite crear, evolucionar, crecer y expresar, hacer cualquier cosa que elijamos. Nunca hemos sido juzgados por la fuerza vital que nos permite ser lo que somos, pues al serlo, extendemos y damos crédito a la mente de Dios. El Padre no solo trabaja a través de nosotros, sino que siente a través de nosotros, existe a través de nosotros. Somos lo que Él es, y esa realidad se recrea a cada momento. Por eso que cada cosa que hacemos o que hayamos hecho, siempre ha sido aceptada ante los ojos de Dios. Todo lo que existe aquí, nace del pensamiento y la luz, nosotros lo hemos creado, como el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha extendido a través de sus amados hijos, nosotros. Tenemos que amar lo que somos intensamente, pues somos algo hermoso que ha creado todas las cosas por el gozo de crearlas. Hemos llegado al fin de este capítulo. Agradezco su atención. Agradezco porque sé que comparten, suscriben a mi canal y comentan mis videos. Namaste. Atlantis, Mystic.